presentes en todas las formas de violencia contra la mujer, mujeres y niñas. La impunidad social implica una suerte de indiferencia en la sociedad en los casos de violencia de género contra mujeres y niñas, es decir, una normalización de las violencias, tolerando conductas que se reproduzcan cada vez con mayor gravedad y frecuencia y que puedan culminar en el feminicidio. En cuanto a la impunidad del Estado, es importante mencionar que una oportuna sanción de los delitos tiene un carácter inhibitorio de las conductas delincuenciales que afectan a las mujeres y niñas y que tantas vidas cobran en nuestro país. Una parte central para erradicar la impunidad del Estado es que las conductas constitutivas de delitos aparezcan de manera pronta y oportuna en los códigos penales para que el sistema de justicia, desde los órganos de intervención hasta los de administración de justicia, tengan elementos iniciales necesarios para poder sancionar los delitos por razones de género, mismos que se conforman de aquellas conductas que tienen lugar en el entramado de desigualdades estructurales y sistémicas a los cuales están sometidas las mujeres y las niñas. Esto también abona a la desnormalización de la violencia de género, pues como advierte el movimiento feminista, lo que no se nombra no existe. De ahí la importancia de tipificar estas conductas para apartarlas de los parámetros permitidos por la sociedad. Está visto entonces que un adecuado marco legal tiene a ser posible esa disposición convencional y constitucional que contiene el principio de igualdad entre hombres y mujeres, es decir, el derecho penal es un vehículo para hacer real la igualdad entre hombres y mujeres, detectando esas zonas grises en donde las nuevas libertades sustantivas, es decir, reales, imponen retos legislativos y por tanto legales y administrativos al aparato de justicia. Esto va acorde al inciso B del artículo 2 de la Convención para eliminar de todas las formas de discriminación contra la mujer, el cual mandata la necesidad de contar con reformas legales para avanzar en la realización del principio de igualdad. Estas dos obligaciones conducen al respecto y garantía de la tercera disposición considerada en el inciso D del artículo 2 de la CEDAW, que a la letra dice que los estados deberán abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. No es posible que las autoridades puedan garantizar derechos humanos, sino que cuenten con un marco legal claro y preciso, que marque la pauta sobre las necesidades latentes en la sociedad. Por ello, es responsabilidad del legislador y la legisladora estar atentos a los cambios vertiginosos en la sociedad, mismos que marcan esta pauta y el pulso necesario que debe ser traducido en el espíritu que determinen las reformas necesarias en nuestro marco legal. Finalmente, en cuanto a las responsabilidades estatales marcadas en la CEDAW, debe mencionar que sus incisos F y G del multicitado artículo señala claramente que la responsabilidad de los Estados miembros de armonizar sus leyes al entramado convencional en materia de derechos humanos para erradicar la discriminación contra las mujeres y niñas, que, como ya lo mencionamos, es una forma de violencia contra las mujeres. Esto puede ser interpretado así, aunque dichos incisos no contengan de manera expresa la palabra armonizar, debido a que, por jerarquía legal y según lo establece el artículo 1 constitucional, los tratados internacionales están al mismo nivel de nuestra Constitución, siendo entonces un referente primordial para avanzar en las reformas que sirvan para ajustar nuestro marco legal a los avances internacionales en la materia. Es así que la presente iniciativa tiene como objetivo dar un paso más en el proceso de armonización en nuestro marco normativo
particularmente en materia penal, en los cambios de la Ley de Salud y del Estado de Zacatecas. Esto último, debido a que el objetivo de la prevención implica adoptar medidas simultáneas a la sanción de conductas que prevengan la conducta misma que se tipifique como delito. Es decir, la presente iniciativa es un ejercicio de las responsabilidades y la representación conferida por la ciudadanía, debido a que no solo busca un efecto inhibitorio de conductas más graves que la descrita en los artículos adicionales al Código Penal del Estado de Zacatecas, sino además que el tipo penal que adiciona no ocurra más. Este objetivo encuentra fundamento esencial en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Mujeres, Belén do Pará, lo cual contiene disposición de vanguardia en la lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas. En su artículo primero, Belén do Pará describe la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. De este numeral y del segundo, de la misma disposición se desprende que la búsqueda por prevenir, atender y sancionar la violencia sexual debe ser preponderante en el combate contra la violencia de género. Esto cobra principal importancia debido a que el sufrimiento y daño físico y psicológico que conlleva puede complejizarse aún más cuando deriva de embarazos no deseados. Sin duda esto impacta en la vida de las mujeres y las niñas, no solo durante la comisión del delito, sino que tiene graves repercusiones en su proyecto de vida y consecuencias sociales que se ven reducidas debido a la falta de atención oportuna y efectiva a la violencia sexual, que conlleva un daño no solo en la integridad física, sino emocional de las víctimas en sus diferentes manifestaciones. El daño del proyecto de vida ocasionado por la violencia sexual se refleja en innumerables obstáculos para el desarrollo emocional y social de las víctimas, más aún si derivado de ello existe un embarazo no deseado. El Estado tiene la obligación de prevenir este tipo de conductas delictivas, evitando con ello los prejuicios a la vida de las mujeres y consecuentemente a la sociedad en general. Lo anterior en cumplimiento del numeral tercero de dicha convención, el cual señala que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, derecho que se ve reforzado en el ámbito nacional con la disposición contenidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres de una vida libre de violencia y a la ley local en materia. El artículo 4 de la Convención Belén do Pará, sin duda, marca el parámetro para establecer los derechos humanos que acompañan y refuerzan el derecho a una vida libre de violencia. Para el caso concreto, en la presente iniciativa toma relevancia los siguientes incisos de dicho artículo. A. El derecho a que se respete su vida. B. El derecho a que se respete su vida, integridad física, psíquica y moral. C. El derecho a la libertad y a la seguridad personal. D. El derecho a no ser sometida a tortura. E. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y se proteja a su familia. F. El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley. Principalmente atendiendo a que estamos frente a delitos de realización oculta, lo cual implica que la autoridad deba creer en el dicho de la víctima, acompañándolo en la investigación con periciales que trate a la víctima con el respeto debido a su dignidad como persona, sin revictimizarla. Lo anterior, tomando en cuenta que este tipo de delitos, el hecho es la víctima constituyente, prueba preponderante,
Por otra parte, también es fundamental el derecho a que se respete la dignidad inherente de su persona y que se proteja a su familia, el cual es un derecho complejo porque no solo tiene que ver con la situación actual de la víctima, sino con su proyecto de vida en términos de decir sobre su sexualidad, tomando en cuenta identidad, orientación sexual, así como los hijos e hijas que desee tener. El artículo 6 de la citada convención señala un derecho fundamental de principio importante en los derechos sexuales y reproductivos que subyacen en la presente iniciativa, el derecho a ser educada, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. De ahí la importancia de reformar el sistema de salud y el trabajo coordinado de este sector con las instituciones educativas a fin de promover de manera efectiva el respeto a los derechos humanos, desde la información que se brinde a los ciudadanas y ciudadanos usuarios como al funcionariado. Lo anterior con la correspondiente sanción ante la violación de los derechos derivados del ejercicio libre e informado de la sexualidad, pero además de la protección y garantía de los derechos de aquellas mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia de género, especialmente de violación sexual. La presente iniciativa da cumplimiento al artículo 7 de la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en cuanto a sus disposiciones de reforma en el marco legal, especialmente en materia penal, sancionar a las funcionarias y los funcionarios públicos que violen los derechos humanos y al resarcimiento del daño a las víctimas, además de buscar dar cumplimiento al numeral 8 de dicha convención en términos del cumplimiento progresivo de la misma para garantizar, proteger y promover el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia, en particular de violencia sexual. Cabe mencionar que el delito tipificado en la presente iniciativa está siendo penalizado en los países como España, Costa Rica y estados de la Unión Americana, lo cual demuestra que las libertades sexuales se han globalizado, al igual que los atentados contra su ejercicio. Esta conducta queda contenida y tipificada en el título 12, delito contra la libertad sexual e integridad de las personas, específicamente en el artículo 1, abuso sexual, en el numeral 231 bis, el cual, como ya explicamos en esta exposición de motivos, daña muchas veces la manera irreparable, la vida, la salud y el proyecto de vida de las víctimas. Esta iniciativa considera una penalidad mayor a la estipulada en el artículo 231, referente también al abuso sexual, debido a que implica la penetración sexual por cualquier vía mediante una transgresión al consentimiento dado por la víctima, poniendo en riesgo no solo su integridad física por los grandes daños a la salud como el contagio de enfermedades de transmisión sexual, sino además afecta sus derechos reproductivos al estar latente el riesgo de un embarazo no deseado. Así, el objetivo de esta iniciativa no es solo de carácter punitivo, sino además de carácter preventivo, pues toma en cuenta la gravedad para las víctimas de transmitir un proceso de interrupción legal del embarazo y de buscar inhibir los agresores para que declinen los casos de embarazo no deseados por la comisión de este tipo de conductas. Además, reformar la Ley de Salud del Estado de Zacatecas a fin de acompañar la forma penal con medidas de corto, mediano y largo plazo, aliento que erradiquen la violencia sexual contra mujeres y niñas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa como proyecto de decreto por el cual se reforme y se adicionen diversos artículos del Código Penal del Estado de Zacatecas y la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. Y bueno, en las siguientes hojas están todos los artículos que se modificarían, pero hasta aquí sería mi exposición. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Diputada presidenta, pedirle a la promovente si me permite suscribirme a su iniciativa. En los mismos términos, Javier Calzada, si me permite. Jesús Padilla. Mismos términos, José Dolores Hernández. Gracias, compañeros. Rodríguez Ferrer Eduardo, por favor. En los mismos términos, Navidad Reyes. Con mucho gusto, diputados. Gracias a los diputados, porque es para las nuevas masculinidades también muy importante promover estas iniciativas. Muchas gracias. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Justicia y de Salud.